Tengo acá un ayudante aquí hoy. Capítulo 16. ¿Tenemos la palabra listo? Había también un mendigo llamado Lázaro. Vamos a esperar que todos lo tengan. Lucas, capítulo número 16, versículo 20 en adelante. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Lea usted el 22. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos. ¿A quién vio? Y a Lázaro en su seno. ¿Sigue usted? Pero eso tenía que decirlo con pasión, así, ¿verdad? Como lo estaba diciendo, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. Vamos a orar así de pie. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y abrimos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser para recibir de ti, Señor, consejo divino y todo lo que has dispuesto para nosotros. Que seamos humildes, obedientes, sensibles a tu voz, y podamos recibir en esta mañana, Señor, un impacto poderoso de tu palabra en nuestra alma, en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tus propósitos, y que podamos, Señor, ser edificados, transformados, y escapar y huir de la ira venidera que ha de venir sobre este mundo y todos sus habitantes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil, por estar de pie. El tema del infierno que abordamos la semana pasada, dijimos que habían 3 infiernos. Explicamos claramente que habían 3 términos utilizados. El primero era Seol, que es hebreo. Luego estudiamos el número 16. Recuerden que tenemos la cita número 16 marcada, número 16, porque hay 3 señales particulares para identificar lo que fue la primera revelación o la primera manifestación de Dios, que hizo Dios acerca del lugar de tormento y castigo. La semana pasada dijimos que, entre otras cosas, el infierno, teníamos que empezar por la etiología de todo, dónde nació todo, y dijimos que todo nació a raíz de la caída del hombre. Luego dijimos que Dios decidió, a partir de la caída del hombre, del pecado del hombre, ubicar o enviar hacia un lugar de tormento a aquellos que desobedecieron, aquellos que fueron. Escucho el ruido, como si hubiera venido la luz. Ya estoy teniendo visiones. Y dijimos que en la Biblia aparece la primera evidencia del infierno, del lugar de tormento, donde iban las almas de los desobedientes, en el capítulo 16 del libro de Números.
hablamos de una familia donde la escritura dice que descendieron vivos al Seol, ¿recuerdan? Dijimos que Seol es la expresión hebrea, para el lugar de los muertos. Luego pasamos al Evangelio de San Lucas, donde aparece otra expresión que es Hades. Y la expresión Hades, que también es el lugar de los muertos, pero ya es en el idioma griego. Amén. Pero hay otra expresión que hoy vamos a aprender que tiene que ver con infierno y es tártaro. Tártaro es una expresión que está asociada con un lugar de tormento que se encuentra precisamente aquí donde estamos ubicados. Yo voy a hoy hablar de los 3 lugares que están allá en el centro de la tierra. Usted se preguntaría, o usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hace más calor aquí que en las montañas? ¿De dónde proviene el calor? Este calor que usted y yo tenemos. Porque se supone que si es el sol, tendría que entre más yo alto, más subo, más me acerco a las alturas, a las montañas, tendría que hacer más calor, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, entre más usted sube, más frío. Claro. Es que el calor que nosotros tenemos, ¿cómo se mide el calor? ¿Cómo se mide la temperatura? O las ciudades, ¿cómo tienen, qué punto de referencia tienen para el clima? Dicen el nivel del mar. El nivel del mar, y es porque entre más estamos hacia abajo, hacia el centro de la tierra, más calor hace. Más calor hace. Es decir, que científicamente está comprobado que la temperatura del centro de la tierra es de aproximadamente 6.000 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Que a medida que nos acercamos al centro de la tierra, la temperatura es mayor. Entre otras cosas. Aquí vemos un pasaje. Ahora les hablo de Tártaro, que es el término que vamos a estudiar hoy. Pero vamos a ver acá una escena de lo que es, o un diagrama de lo que es. Yo lo traía en Videobeam, pero miren, me tocó armarlo aquí de rapidez con FOMI. De una semana haciendo el esquema y todo eso, pero bueno. Estos son los 3 lugares que se encuentran en el centro de la tierra. En el centro de la tierra encontramos estos 3 lugares y solamente necesitamos que Lucas, el médico, el escritor del Evangelio de San Lucas, con una sola historia nos mostró y nos quitó el velo de lo que para nosotros era desconocido. Entre otras cosas, este calor es infernal, ¿verdad? Pero el calor de allá es peor, porque convirtió a un hombre rico en un misionero. El rico solamente necesitó unos cuantos minutos en el Hades para preocuparse por las almas perdidas. Nosotros tenemos acá aire acondicionado, lluvia, tenemos comodidad, centros comerciales, pero nosotros no nos preocupamos por los perdidos. Pero el rico, dice la Biblia, que solamente en el momento de llegar, de caer al Hades, dice la Escritura que empezó a preocuparse por el alma de sus familiares. Y le dijo a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, para que tengo 5 hermanos, no vengan a este lugar. Pero vamos por partes. La semana pasada nos dimos cuenta que el Hades estaba hacia abajo, ¿verdad? ¿Lo comprobamos bíblicamente o lo repetimos? ¿Sí se recuerda, verdad? Hacia abajo. Toda la Biblia lo dice. Entre otras cosas, la Biblia dice que murieron los 2 personajes de la historia, y la Biblia dice que el rico abrió sus ojos estando en tormentos en Hades, pero ¿qué dice de Lázaro? Que fue llevado al seno de Abraham. Aquí está el seno de Abraham, lo puse a mi diestra, a la diestra, o sea, a la derecha. El seno de Abraham era el lugar donde iban todos aquellos que morían, todas aquellas piadosas, escúchenme, no voy a decir salvos, piadosos. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía la salvación, absolutamente. No existía la redención. Y las personas iban a un lugar llamado el seno de Abraham, que es el primer paraíso. La Biblia dice que Lázaro llegó al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Pero dice la Escritura,
en el capítulo número, ahí estamos en el capítulo 16, el versículo 23, que en el Hades, el rico, ¿qué dice la Biblia que hizo el rico? Alzó sus ojos. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Vio de lejos. ¿A quién vio de lejos? A Abraham y a Lázaro en su seno. Lógicamente, debemos entender que si el rico, escúcheme, estaba en el Hades, este es el Hades. El Hades debe ser mucho más grande, porque muchos son los que se pierden. Más son los que se pierden, escuchen, que los que se salvan. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, que siempre el infierno, el Hades, será mucho más grande que el paraíso. La escritura dice que aquí, mire, escúcheme, en el Hades Salmón, que es el Hades, este es el Hades. Lo puse Salmón porque está prendido en fuego. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lógicamente, cuando yo digo que alzó sus ojos es porque el seno de Abraham estaba en un lugar más alto. Miró hacia arriba, por eso lo puse más alto. ¿Sí lo ven? Está mucho más alto el seno de Abraham. Aquí estaba el rico y aquí estaba Lázaro, ¿verdad? El rico le dice a Lázaro, Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro acá que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste en tu vida los bienes y Lázaro males, pero ahora eres consolado y tú eres atormentado. Seguimos adelante. Estamos dándonos cuenta que el seno de Abraham era un lugar ¿de qué? De consuelo, ¿verdad? Dice, él es consolado, pero tú eres atormentado. Este es un lugar de tormento, el Hades. Escúcheme, todo el que muere hoy en día, que muere sin Cristo, se va para acá. Para aquí se van todos los perdidos. Si yo soy cristiano y soy pastor y no busco de Dios y me aparto y peco, para acá me voy para la candela yo. Acá, en el seno de Abraham, se iban todas las personas que fueron piadosas, que fueron obedientes, que en cierta forma agradaron a Dios. Aquí no estaba ni Enoc ni Elías estaban en este lugar, porque ellos no murieron. Aquí era el lugar de los muertos. Ahora, la escritura dice que Abraham le dijo, aparte de eso, además de esto, entre nosotros dos hay una ¿qué? Una gran cima con S. Recuerde que cima con S es un abismo, un pozo, una profundidad, pero cima con C es un pináculo, una montaña, un pico. Pero él dijo, hay una gran cima con S entre nosotros, que está puesta, escuche esto, que está puesta, que fue puesta ahí. Alguien la puso entre nosotros, alguien dividió el Hades del seno de Abraham, del paraíso, lo dividió, de modo que aquí dice claramente que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de acá pasar acá, ni de acá pasar allá. Amén. Entonces, vamos a encontrar aquí, escuche, el Hades, el paraíso, y este lugar se llama el abismo. Abraham le dijo la cima. En la Biblia aparece como en otra expresión se llama tártaros. ¿Quién se encuentra en el abismo? Escuche esto. Aquí se encuentran todos los que ya están condenados. Porque usted debe entender algo, que de aquí no saca nadie. El que está aquí nadie lo va a sacar. Nadie va a sacar al que está aquí. El que está aquí va para el tercer infierno, que es el lago que arde con fuego y azufre. Aquí nadie se sale. El que está aquí está condenado. Pero el que está aquí en el paraíso, ahora vamos a ver después qué pasó. Pero aquí está el abismo. ¿Y quién está en el abismo ahora mismo? ¿Quiénes se encuentran en el abismo? Vamos a ver un poco de la Biblia.
Vamos a leer un poco, vamos a ir a Apocalipsis 16 un momento para explicarles algo. Estamos hablando de las copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16 dice lo siguiente. Mire, voy a leerle aquí el versículo número 8, que es una de las copas de la ira de Dios. Dice así: el cuarto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Pero ahora vamos a ir vamos a seguir en Apocalipsis. Ya les voy a decir el versículo, porque vamos a ir a Apocalipsis 9:1, Romanos 10:7 y Apocalipsis 20:3. Apocalipsis 9:1, hablando de la tribulación, dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta, escuche esto, y vi una estrella que caía del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo de ¿qué? Recuerde que el Apocalipsis es un libro con un lenguaje figurado, y esta estrella que aparece aquí no es una estrella, es un ángel. Vi un ángel que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Escuche esto, el versículo número 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Escuche esto: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones sobre la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios. Amén. ¿De dónde salió? ¿De dónde? Del abismo. Y dice la Biblia que subió humo del pozo. Es decir, que estaba en una parte baja, en una parte profunda. Y salió de ese pozo, salió el humo, y salió también, dice la escritura, aire, y se oscureció el sol. Ahora vamos a donde aparece la palabra tártaros, es en el libro de Judas, en la carta de San Judas. Vamos a San Judas un momentico. Aquí, devuélvase un poquito, por favor. Devuélvase un poquito a Judas. ¿Ya lo tenemos? Usted sabe que Judas tiene un solo capítulo. El versículo 6. Y a los ángeles, ¿ya lo tiene? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Aquí hay una expresión que es la que sustenta lo que estamos hablando del tártaro, que es el abismo. Y la tenemos aquí en el versículo 6. Dice la Biblia: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. La palabra prisión aquí es tártaros, que traduce abismo, que traduce una celda subterránea. Entonces vamos aclarando poco a poco. En este abismo se encuentran
dice la Biblia, unas langostas que van a herir a los hombres, son unos demonios. En este abismo hay unos demonios que están guardados para la tribulación. Y estos demonios van a ser sueltos y van a matar a la tercera parte de los hombres. Dice Apocalipsis, capítulo 9, que durante 5 meses nadie va a morirse. Nadie va a morir. Los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Durante 5 meses los hombres de la tierra, los que no tengan el sello de Dios, van a ser atormentados y picoteados y aguijoneados por esos demonios durante 5 meses. Ahora encontramos también que dice la Biblia que en ese abismo se encuentran los ángeles que abandonaron, que perdieron su dignidad. Es decir, recuerden el capítulo 6 de Génesis, donde dice la Biblia que los ángeles comenzaron a mirar con otros ojos a las hijas de los hombres, recuerden, y se llegaron a ellas. ¿Sí lo han leído, verdad? Vamos a leerlo, entonces, porque me miran así como el pastor que está diciendo. No sé si es el calor, pero están todos como bravos. Génesis capítulo 6. Capítulo 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mismos mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Y dice la Biblia que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Entonces estamos identificando, la semana pasada hablábamos del Hades, pero hoy estamos hablando del abismo, y aquí queda claro que los hijos de Dios que aparecen ahí no son los descendientes de Sem, porque está hablando de 3 señas particulares. La primera dice que los hijos de Dios viendo a las... ¿Cómo así que viéndolas? Si le estaban viendo desde hace rato, todos los días las veían, ¿verdad? ¿Cómo así que dice la Escritura que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y ellos sabían que eran hermosas? Entonces, particularmente la primera señal de que no eran los hijos de Dios humanos, se estaba refiriendo a los ángeles. Ahora, en segundo lugar, dice la Biblia que la otra señal era que se llenó la tierra de gigantes. Había gigantes, pero dice que los gigantes eran o fueron causados porque los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Estos gigantes, estos ángeles, son los ángeles que dice Judá que abandonaron su dignidad y se mezclaron con los humanos, y Dios los arrojó a prisiones de oscuridad. Ahora, pastor, ¿por qué no puede estar en otro lugar? El abismo, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué está aquí? No puede estar en otro lugar. Hay gente que dice que está en el río Éufrates, otro dice que está por allá en la Patagonia, otro dice que está por allá en el estrecho de Bering, muchas cosas. Pero vamos a ver la biografía de Satanás en el capítulo número 14 de Isaías, donde nos da la ubicación exacta. Isaías 14 dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice Isaías 14. Isaías 14 dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene conmigo? Isaías 14. Vamos a leer desde el versículo número 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Todas las tierras están en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, escuche esto: desde que tú pereciste no ha habido cortador entre nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces
y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. El 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste? Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 15, escuche esto, léalo. Mas tú derribado eres, ¿hasta dónde? ¿Hasta los lados de qué? ¿Se da cuenta? El Seol está a los lados, ¿de dónde? Del abismo. Abraham dijo, hay una gran cima. Y Judas dijo, hay un Tártaros. Hay una prisión profunda en las profundidades de la tierra. Es decir, que tenemos ubicado el mapa de lo que es el lugar donde van los muertos. Nos falta después, más adelante, hablar del seno de Abraham. ¿Qué pasó con el seno de Abraham? El seno de Abraham tiene un letrero que dice, se arrienda. Está desocupado. Pero estos dos lugares están activos. Amén. Ahora, vamos al libro de Mateo. Porque vamos a oírlo de la boca de un demonio. Vamos a ir al libro de Mateo. Capítulo número 8, versículo número 28. Mejor veamos Lucas. O sea que Lucas es más profundo en su estudio. Capítulo 8 también. Mejor vamos a Lucas 8. Dice la Biblia. "26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, ¿qué hizo? Lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ¿a dónde? ¿A dónde, perdón? Y vamos a ver ahora Marcos 5, 1 al 20. Que no los mandara al Tártaros, a la Biblia. Marcos capítulo 5 dice lo siguiente. Capítulo número 5, versículo número 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondiendo dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Entonces tenemos la evidencia de que los demonios saben que es el abismo, ¿verdad? En Lucas dijo que rogó que no lo mandase al abismo. Es más, porque aún no era su tiempo. El único que puede mandar al abismo a los demonios es Dios. Escúcheme, por ahí hay gente que va a reprender un demonio. Sí, lo manda que para el abismo y que para el lago al lago de fuego. Hasta yo he escuchado que lo mandan al lago de fuego, imagínense, o sea, lo inauguran, ya lo tienen inaugurado un poco de hermano. Diablo, te ato, te amordazo y te mando allá de cabeza al abismo. El abismo está cerrado. Está cerrado. Es más, hay un ángel que tiene la llave del abismo.
Así dice la Biblia. Nadie puede entrar ni salir del abismo. El Tártaro. Esto sí está abierto al público las 24 horas del día. Pero esto está cerrado. Es más, durante el milenio, en el comienzo, la Biblia dice que Satanás, vaya conmigo, Apocalipsis, capítulo 20. ¿Ya lo tiene? ¡Ay! Mire lo que dice. Vi un ángel que descendía del cielo ¿con qué, iglesia? Con una llave, vio, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, o sea, al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo digo en los dos idiomas. Lo digo en hebreo y en griego, el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¿Y lo arrojó a dónde? Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. El propósito de hoy es identificar, iglesia, el abismo, la cima de la que habló Abraham. Identificar qué se encuentra y quién se encuentra. Escúcheme, el diablo no está ahí. El diablo está en la tierra. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo se disfraza como ¿qué más? Como ángel de luz. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es más, la Biblia da un número de demonios que están sobre la tierra. Se lo voy a dejar de tarea. La Biblia dice que hay 200 millones. Están ahí, en Apocalipsis. Pero esos 200 millones no están en el abismo. Están en lo que nosotros llamamos en el primer cielo, en los aires. Amén. Quedó claro, hemos identificado, iglesia, que este lugar llamado el abismo tiene una llave, está cerrado, está clausurado. En él se encuentran unos demonios que van a ser soltados durante la tribulación, es decir, no durante las copas de la ira, sino durante las trompetas. Y estos demonios van a atormentar, recuerde, durante 5 meses a los hombres y van a producir la muerte de la tercera parte de la raza humana. En ese lugar están los ángeles que vieron a las hijas de los hombres en el principio de la creación. Usted sabe que siempre han habido más mujeres que hombres, ¿verdad? Isaías dice que en estos tiempos una mujer echaría mano. 7 mujeres echarían mano de un hombre. Déjanos llevar un hombre, tu apellido. Es decir, que ese es el porcentaje más o menos. Por cada hombre hay 7 mujeres. Y en aquel entonces, la Biblia dice que empezaron a nacerle hijas. Es decir, que había más mujeres. Y los ángeles, así como Satanás cayó, como Satanás abandonó su lugar de honor, estos ángeles abandonaron su dignidad y se encendieron en sus lascivias y terminaron pecando contra Dios. ¿Quién más va a estar ahí? En el milenio va a estar Satanás. También dice la Biblia. Pero queda claro, hermanos, que el Tártaro o el abismo está ubicado entre el seno de Abraham y el Hades. Amén. Ahora sigamos adelante. Para ponerlo en contexto, vamos nuevamente a Lucas capítulo 23. Capítulo 16. La escritura dice
en Lucas capítulo 16, después de hablar un poco de la geografía del abismo, es decir, entender esto que está aquí. Otra cosa, el lago que arde con fuego y azufre no está aquí, porque la Biblia dice que el Hades será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, es decir, que no está en esta periferia. Los teólogos y los exegetas dicen que es el sol, que lo más probable es que el sol sea el lago que arde con fuego y azufre. Vamos a Lucas capítulo 16 nuevamente para seguir hablando de este lugar. Dice la Biblia, vamos a ver un poco lo que son las sensaciones en el lago, en el infierno o en el Hades. La escritura dice en el versículo número 23 que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La pregunta es ¿cómo él vio, cómo reconoció a Abraham? Yo entiendo que haya reconocido a Lázaro, pero ¿cómo reconoció a Abraham? Es una pregunta, un interrogante que se hace. A lo mejor era un hombre judío, un hombre que guardaba a lo mejor la Torá, era un hombre que a lo mejor practicaba la ley mosaica, pero era un hombre que no había realmente entregado su vida a Dios, no era una persona piadosa. Pero lo que dice la Biblia es interesante, que él alzó sus ojos, es decir, que en el infierno los sentidos de las personas van a estar activados totalmente. Porque la Biblia dice que él vio. Y dice la Biblia que lo vio de lejos. ¿Cómo vas a reconocer? Porque en el seno de Abraham, usted a lo mejor se está imaginando a Abraham y a Lázaro, pero ahí estaban Abacú, ahí estaba David, ahí estaba Adán, ahí estaba Sem. ¿Quién más estaba ahí? ¿Usted cree que estaba ¿usted cree que estaba Sansón? Yo creo que Sansón entró sin ojos, pero entró, ¿verdad? Ahí estaba a lo mejor Rahab, Josué. O sea, eso estaba lleno de gente. Pero ¿cómo él pudo entre la multitud identificar a Lázaro? Es decir, que los sentidos, escúcheme, en el infierno, usted y yo, bueno, no lo vamos a hacer tan grave, las personas que no nos arrepintamos y vivamos como a Dios quiere, van a tener perfectamente el uso de sus sentidos, es decir, van a poder ver. Ahora, no solamente tenía el sentido de la visión agudo, sino que dice la Biblia que también tuvo conciencia. Es más, dice la escritura que entabló una conversación. Vio de lejos a Abraham y le dijo a Abraham, gritando, dice la Biblia, es decir, que se puede hablar. ¿Recuerdan el video que la semana pasada reproducimos acá? Donde, recuerdo, mostramos un documento fílmico de lo que fue las voces que grabaron en el pozo. ¿De dónde? De Kola, muy bien, allá en Rusia, en lo que es la Siberia rusa, en la parte norte, junto a la península escandinava. Recuerde, este hombre, dice la Biblia, que gritaba también, daba grandes voces, es decir, que no solamente la persona tiene el uso de sus facultades, es decir, puede ver, sino puede gritar, puede hablar, dice la escritura, sino que también dice la Biblia que tenía sed. Le dijo, manda a Lázaro para que moje en su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuántos grados centígrados contiene el cuerpo humano? 36 grados. ¿Qué dice el médico? 36 grados. Este hombre acababa de caer al infierno y dice la Biblia que ya tenía sed. Y dice la escritura que aquel hombre le dijo a Abraham que mandara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Es decir, que en el infierno la persona posee sus necesidades fisiológicas activamente. Porque dice la Biblia que tenía ¿qué?
sed. Yo no encuentro un antecedente ni un argumento para decir que les va a dar hambre. Pero la Biblia dice que al rico tenía sed. Tenía sed. Amén. Es decir, que las personas que van al Hades o al primer infierno, allá van a tener sus necesidades fisiológicas común y corriente, no van a tener sed. Ahora dice la Escritura que este hombre, después de la conversación, le dijo en el 27 a Lázaro, le dijo a Abraham: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cómo se llamaría este pasaje? ¿En qué expresión usted cree que, o qué hizo en ese momento el rico cuando dijo te ruego? ¿Hizo una qué? Una oración, ¿verdad? Una plegaria. Es decir, rogó, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre. Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre. En el infierno habrá gente que está blasfemando contra Dios, ¿verdad? Habrá gente que va a maldecir a Dios y va a blasfemar y dirán, pero habrá gente que está orando. Habrá gente que estará diciéndole: Dios, dame otra oportunidad. Déjame salir y te prometo que me porto bien. Parece que el rico entendió que no podía salir de ahí, pero sí podía evitar que otros fueran a ese lugar. Y entonces el rico dice que le pidió, le rogó, le suplicó a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre. Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Amén, iglesia, para que les testifique. Entiéndase algo, iglesia. Y es que no solamente la persona tiene sus sentidos alineados y afinados, no solamente mantiene sus necesidades como usted y yo que tenemos calor ahora, sino que también dice la Biblia que tiene un estado de conciencia permanente, porque no solamente se acordó que tenía 5 hermanos, sino que también dijo: yo quiero que Lázaro vaya allá para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar. Escuche esto. El rico estaba reconociendo que lo único que podía evitar que su familia fuera al infierno era la predicación de la palabra de Dios. Él no tenía en su mente, su conciencia, que le hicieran una misa, que pagara una manda, que cumpliera una serie de rituales, que hiciera buenas obras, que practicara las obras para ir al cielo. Pero él estaba claro, escúcheme, que es el propósito de esta lección y esta clase. El propósito es ese: entender que el rico sabía que lo único que podía librar a su familia del infierno era que le fueran a predicar, que le fueran a hablar, que le fueran a testificar de Dios. Amén, iglesia. Y no es nada más eso. Escúcheme, sigo adelante. Porque el rico sabía para dónde iba su familia. Él lo dice claramente: para que no vengan acá. O sea, él dijo: yo vengo para acá, pero ellos vienen detrás de mí. Ellos son tan malos como lo soy yo. Lo único que puede evitar que mis 5 hermanos vengan aquí, a este lugar, es que Lázaro vaya y les testifique. Amén, iglesia. Y hay que ver la profundidad de esta conversación del rico. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, hermano, porque ahora, como yo le decía a los estudiantes de instituto, que el infierno se ha convertido en una agencia de viajes, un tour. Ahora todo el mundo va al infierno. Por allá fulano fue, por ahí vi uno que duró 7 días en el infierno, imagínense, eso es unas vacaciones, 7 días en el infierno. Todo incluido, imagínense. 7 días, ¿qué vas a hacer tú 7 días en el infierno? Y entonces allá hay que vio a unos predicadores, vio hasta Carl Luna. O sea, ¿cómo tú vas a ver a alguien que no se ha muerto? Que vio una Shakira, ¿cómo vas a ver a alguien que no se ha muerto? O sea, están trastornando la realidad del infierno. Al infierno van en los muertos, los que mueren sin Cristo, o los que mueren estando en una iglesia, pero que no viven conforme a la palabra de Dios. Amén, iglesia. Ahora, el rico dijo esas palabras
mira, le digo, no, no quiero que mis hermanos vengan acá. Envía a Lázaro a mi casa para que les testifique a fin de que no vengan a este ¿qué? Lugar de, ¿qué dice la Biblia? De tormento. Hay mucha gente como los testigos de Jehová que cogieron la Biblia y la cambiaron. Ellos armaron su propia Biblia. Por eso ellos dicen que el Hades es el sueño del alma. Es decir, que cuando usted se muere, usted queda en un sueño. Usted queda en un letargo, en un estado de reposo. Es decir, se apoyan en el libro poético de Eclesiastés, donde Salomón dice que los muertos nada saben. Pero lo que pasa es que Salomón no sabía lo que existía más allá de la muerte aún. Lo que pasa es que Salomón estaba refiriéndose de una forma poética que después de que nosotros morimos ya no podemos hacer nada. De hecho es así. No hay purgatorio, no hay nirvana, no hay reencarnación, no hay un estado progresivo de salvación. Existe solamente el paraíso o el infierno, el Hades. Sigamos leyendo. Voy a terminar con el rico. Hoy no vamos a profundizar tanto, iglesia, porque sabemos de la temperatura y sabemos de las condiciones. Vamos a decir lo necesario. Y el versículo 29 dice lo siguiente: y a los profetas los tienen también. ¿Qué dice ahí? Óiganos. El versículo 30 dice lo siguiente: él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, ¿qué dice la Biblia? Se arrepentirá. Aquí hay dos cosas importantes. Porque primero dice que mande a Lázaro. Él solamente necesitaba a Lázaro, iglesia. Mire, allá en el infierno, esa oración no es exclusiva del rico. Allá en el infierno hay mucha gente que estará pidiendo por lo mismo. Que alguien envíe a un Lázaro a la casa de su padre, donde están sus hijos, su familia, para que no vayan a ese lugar de tormento. ¿Cuántos Lázaros se necesitan? Pero lamentablemente, Lázaro estaba muerto. Estaba en el seno de Abraham y estaba dispuesto a disfrutar la gloria eterna. Porque los que están aquí no salen, hermano. Aquí no lo sacan ni al echar, ni la gente lo sacan aquí. Y los que están aquí tampoco. Oye, el que está aquí nadie lo va a sacar tampoco. Está establecido para los hombres, dijo el escritor sagrado, que mueran una vez. Y después de esto, ¿qué? Y aquí está el juicio. Aquí está el juicio. Tú en este momento de tu vida estás en uno de estos lugares. Tú sabes a dónde estás. Pero en este momento todos estamos ubicados en uno de estos lugares. Solo Dios y usted y yo sabemos. Pero el rico dijo, Señor, digo lo siguiente: si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿quién resucitó de entre los muertos y vino a predicarle a los muertos? ¿Quién? Jesús. Cristo. Amén. Si hubo un Lázaro, esa oración del rico sí fue respondida. Porque Dios no envió a Lázaro, envió a uno más grande que Lázaro, de entre los muertos. Amén. ¿Y saben qué le dijo? No, pero si alguno va entre los muertos, ¿ellos qué? ¿Se qué? Ah, entonces el rico sabía que los que estaban acá en la tierra necesitaban ¿qué? Arrepentirse. Él sabía que le faltó arrepentimiento y que los que quedaban en la tierra necesitaban ¿qué? Arrepentirse, iglesia. Amén. El rico quería que le dijeran a los hermanos: vengan acá mis 5 hermanos, arrepiéntanse de la maldad y del pecado que están cometiendo. Escúcheme, esto no se oye hoy en día.
lo único que podía evitar que ellos fueran al infierno es que alguien le dijera que sí. Ahora no. Ahora la gente le dicen, ve a la iglesia. Mira, la gente lo que hace es invitarla a la iglesia. Pero a uno le da miedo a veces mirar a la gente en la calle y decirle, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte mismo. ¿Sabes por qué? No, pero es que no hay que decirle las palabras fuertes, no hay que predicarles porque los espantamos. Salen corriendo de la iglesia. Después no vuelven a la iglesia. Después se van para otra iglesia. Escúcheme, el rico solamente quería que alguien le dijese a su familia que se arrepintiese. Lo único que puede salvar a las personas del infierno es el mensaje que dijo Juan y el que dijo Cristo. Juan le dijo arrepentidos y convertidos. Y después Jesucristo le añadió algo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, iglesia. Y entonces Moisés termina, Abraham, porque será una tremenda, escúcheme, no sé Abraham, pero ese seno de Abraham era tremendo. Yo me imagino esos cultos allá en el seno de Abraham. Imagínense esos cultos. Abraham predicando un mensaje de la fe. Habacuc predicando un mensaje de la provisión de Dios. Usted se imagina la mujer adúltera hablando del perdón. Usted se imagina a Moisés hablando del desierto. Imagínense un culto con estos personajes. Debe ser tremendo el seno de Abraham. Todas esas personas que estaban esperando la redención en Cristo estaban allá, pero enfocadamente Abraham habló con el rico y el rico le dijo, no, si envían a uno de entre los muertos se van a arrepentir. Escúcheme, hay mucha gente que está diciendo esto, yo me convierto cuando Dios haga esto, cuando Dios haga lo otro, cuando Dios me dé esto, cuando Dios me responda en lo otro. Pero ese es puro cuento. Mire, Abraham habló en nombre de Dios y dijo, hay gente que ni viendo un muerto resucitar se van a convertir al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se convierte viendo un milagro. La gente se convierte cuando se arrepiente de todo corazón y nace del agua y del Espíritu. Amén. Eso es realmente lo que está diciendo. Y Abraham le dijo, no, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Aló, iglesia? Y esa es la gran realidad y la triste realidad. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, pero la gente no escucha ni cree. Yo termino hoy, iglesia. El próximo domingo seguimos avanzando. Pero quise identificar, quise que ustedes vieran la realidad, porque geográfica y científicamente hemos comprobado que el lugar de los muertos o el infierno está en el centro de la tierra y que en ese lugar se encuentran los tres lugares de juicio: el juicio de los ángeles, el juicio de los piadosos y el juicio de los pecadores que no se arrepintieron. Amén, iglesia. Ahora, ¿en cuál de los dos lugares usted le gustaría estar? ¿En cuál de los lugares le gustaría que su familia estuviera? Todos los que estamos aquí tenemos hermanos, tenemos primos. Hay mujeres con esposos, más hombres con esposas que no tienen a Jesús. ¿Cuántos tienen aquí sus hijos que en este momento no están aquí en la casa de Dios? El rico se preocupó por su familia en el infierno. No puedes esperar llegar al infierno para preocuparte por ellos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de procurar ir al cielo y no al lugar de tormento. Amén, iglesia. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor.
mañana. Gracias. Vamos a orar. Por eso es que nosotros no oramos por los muertos ni hacemos misa. Porque los muertos nadie los va a sacar de allá. Usted tiene que orar hoy por los vivos. El rico oró por sus 5 hermanos. Le pidió a Abraham que enviara a alguien para que les predicara. Usted puede ser la respuesta de muchos que están en el infierno. Usted puede ser el milagro que muchos en el infierno están esperando, que alguien vaya a la casa de ellos y le predica a su familia. Usted puede hacer eso porque usted tiene a Cristo y tiene la palabra y tiene el testimonio. Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Pero si Abraham en este momento todavía existiera el seno de Abraham, Abraham le diría: a Moisés, a los profetas y a Cristo tienen. Ahí, óiganos a ellos. Pero yo me atrevería a decir que no solamente hablaría de Cristo, diría: a Moisés, a los profetas, a Cristo y a quién más, y a la iglesia tienen. Óiganlos a ellos, amén. Así que es el tiempo de hablar. Es el tiempo de ir a testificar y decirles que se arrepientan. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Vamos a orar por hoy, iglesia, primeramente por nosotros, para que tengamos la sensibilidad, para que tengamos la humanidad, para que tengamos el dolor por las almas perdidas. Dios no creó el infierno para nosotros, lo creó para el diablo y sus ángeles, pero el hombre ha decidido seguir al diablo y no a Cristo. Por eso hoy Dios nos llama a que vayamos a testificarle, que vayamos a decirle, a contarle a las personas que se arrepientan, que no pueden ir a un lugar de tormento, que el Hades cada día ensancha más su boca y está esperando por todos aquellos que le dan la espalda a Dios, que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Y todos los que estamos aquí, dejar, iglesia, no solamente ir a predicar, sino nosotros arreglar nuestra vida con Dios. Y dejar de estar jugando al cristiano, al evangélico, al religioso. Y dejar de estar jugando con las cosas del mundo. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dejar de estar mintiendo. Y dejar de estar robando, hurtando, engañando. Porque la Biblia dice que todas estas personas que practican tales cosas o semejantes a ellas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ayúdanos a vivir una vida recta, Señor. Apartarnos verdaderamente del pecado y del mal y agradarte a ti en todo, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos llevar a nuestras familias al cielo, predicarles, llevarlos, Señor, a la gloria eterna y poder, Señor, Padre, en vida, Señor, en vida, testificarles del amor de Dios, del perdón de Dios y de la salvación de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.